es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Paulinas. Hoy Paulina presente en esta 33ª Feria Internacional del Libro con el lema Imaginemos juntos y vivamos esta historia. Queremos acompañarlos y queremos compartir con ustedes ese mensaje también de esperanza, de autoayuda, ese mensaje de colaboración, pero sobre todo ese mensaje que nos abre las puertas para vivir la vida en una actitud nueva. Hoy nos acompaña la doctora Clara Martínez Sánchez, psicóloga clínica de la Universidad Nacional de Colombia, psicoterapeuta, es doctora en logoterapia, también acompaña familias y sobre todo en el ámbito académico universitario, en logoterapia y psicoterapia. También acompañan niños y, por supuesto, también familias. Entonces, le damos la bienvenida. Ella estará hoy presentándonos su obra Del abismo de la depresión a las cumbres de una vida en plenitud. Cómo encontrar también elementos y herramientas que nos ayuden a descubrir la vida con sus luces y sus sombras, pero sobre todo teniendo nuestra vida en las manos para poder escalar, como lo dice ella mismo, y alcanzar esos sueños personales que nos proponemos. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, hermana Jenny, hermana María Teresa, Editorial Paulinas y Feria del Libro, Filbo, por esta gran oportunidad de estar cerca de las personas, de poder compartir un pedazo de nuestra vida, de nuestra experiencia, de poder también escuchar dudas, preguntas a partir de este tema. El año pasado y este año pienso que todos hemos vivido momentos difíciles, momentos de sufrimiento, momentos de incertidumbre, nos ha confrontado con nosotros mismos, con nuestra esencia, con, con de qué estamos hechos. A veces uno dice, bueno, la resiliencia, se habla mucho de la resiliencia y la única forma que sabe si es resiliente es cuando se le presenta una situación de adversidad. El tema que nos trae el día de hoy, les quiero compartir este libro, Del abismo de la depresión a las cumbres de una vida en plenitud, comprendiendo, acompañando y previniendo los estados y episodios depresivos. Se habla mucho de depresión, incluso el término depresión es un término muy común, ya no es solamente utilizado por la psicología o por la psiquiatría. Muchas veces uno dice, no, estoy un poco deprimido, amanecí un poco con bajo estado de ánimo y muchas veces, a pesar de que se habla mucho de depresión, se desconoce qué es realmente la depresión. Este libro comparte una visión completa de qué es la depresión, cómo poder identificar si de pronto tenemos algún tipo de estado, episodio depresivo, diferenciamos qué es un trastorno depresivo de tener un estado, un episodio depresivo. Y la depresión de alguna forma es una expresión de la humanidad.
Cuando nos deprimimos es porque estamos vivos, porque sentimos, porque hay algo que hemos perdido, porque hay una conexión con el mundo, con las emociones. Es decir, una persona que se deprime es una persona que ha valorado algo, ha perdido algo, se pregunta por la vida, a veces hay preguntas existenciales profundas que de pronto ponen a pensar, hay situaciones fuertes de la vida que nos hacen preguntarnos por el sentido de nuestra vida, por el propósito de la existencia. A veces hay situaciones que cambian, esperamos algo de la vida, algo de las personas y no resulta. Entonces les voy a compartir algunos apartes del libro, ustedes que van a encontrar en el libro, les voy a compartir algunos contenidos, algunas diapositivas donde muestran este libro. Aparte de la parte teórica, tiene ejercicios personales que pueden ser utilizados ya sea por la persona que quiere trabajar algo en torno a la depresión, si quiere saber de pronto trabajar sus estados de tristeza profunda. Este libro quita un poco ese estigma de la depresión como algo negativo. La depresión es un estado humano que lógicamente tiene diferentes etiologías, diferentes orígenes. Hay una etiología biológica, hay un tipo de depresión que tiene una etiología biológica que requiere medicación, hay otro tipo de depresión que es ocasionada, que es causada por algún tipo de situación en particular, algún evento, una situación, un duelo, una pérdida, una situación personal en donde uno tiene que sentir, tiene que expresar esa inconformidad o ese sentimiento. Parte de comprender la depresión es aceptar y de alguna forma identificar cómo es mi ser cuando yo me deprimo. Porque muchas veces es, no, quítenme la depresión, no quiero estar deprimido. Y parte de lo que nos comparte este libro es conocer nuestros estados depresivos, es decir, conocer nuestros estados de tristeza, conocer cómo soy yo cuando estoy en un momento difícil. Yo he llamado a esos momentos difíciles, he hecho la comparación de los estados de ánimo con el alpinista. Ustedes van a ver ahí en el libro, te están viendo en este momento la carátula del libro, ven a una persona pendiendo de una cuerda. Me gusta utilizar esa comparación del alpinista porque todos somos alpinistas existenciales, es decir, tenemos emociones en lo alto, en la cumbre, que es cuando logramos algo, logramos una meta, cuando nuestro estado de ánimo está alto, pero también a veces cuando el estado de ánimo baja y a veces vemos abismos, vemos un fondo negro, no vemos alternativa, no tenemos esperanza, no sentimos confianza. Ahí es donde aparecen los estados, episodios depresivos. Vamos a ver entonces en el transcurso de la presentación cómo nosotros vamos acompañando a la persona a través del libro a que conozca qué es la depresión, los diferentes tipos de la depresión. Vamos a comprender un poco, a identificar si alguien de su familia tiene depresión, cómo acompañar también. Es posible que en un momento particular la persona no tenga o no sufra algún tipo de episodio depresivo, pero usted conviva con alguien y no sepa que esa persona tiene depresión. También es muy importante detectar a tiempo la depresión para un acompañamiento. Es muy importante detectar a tiempo como factor de protección porque muchas veces las personas tienen una falsa creencia, a veces tienen prejuicios en torno a la medicación, en torno a la psiquiatría o en torno al acompañamiento psicológico, incluso aún todavía en estos tiempos tenemos una prevención eh, respecto, digamos, al acompañamiento a la medicación. Muchas veces algunas personas con alguna depresión necesitan un acompañamiento por psiquiatría y medicación, otros no, otros necesitan un acompañamiento terapéutico, otros necesitan un acompañamiento espiritual, otros necesitan simplemente reorientar su sentido y replantear y reevaluar alguna situación de su vida, tomar decisiones incluso porque a veces cuando la vida nos pregunta y nos confronta, es necesario responderle a la vida con acciones, con decisiones. Yo agradezco a este libro también
es resultado del acompañamiento de muchas personas en sufrimiento que he acompañado en psicoterapia, niños, adolescentes, adultos, que me permitieron incluso compartir algunos de sus trabajos terapéuticos acá en el libro. Vamos a encontrar algunos de sus dibujos, de sus poemas aquí en el capítulo de arte y depresión. En el transcurso de cada uno de los capítulos, yo invito a hacer diferentes tipos de ejercicios de aplicación práctica. Estos ejercicios de aplicación práctica pueden ser utilizados ya sea por la persona que quiere simplemente conocer qué es la depresión y trabajar en sus estados de ánimo. También puede ser utilizado, por ejemplo, por terapeutas, por orientadores, por coach que quieran trabajar este tipo de herramientas y de ejercicios con algunos de sus consultantes, con algunos de sus, está acompañando a alguien en un momento difícil o con algún tipo de paciente o de familia o un taller de padres también. Vamos a ampliar, nos van a colocar aquí la imagen ampliada aquí para que podamos ver las diferentes imágenes. Les voy a compartir aquí los diferentes capítulos del libro para que ustedes se vayan familiarizando con el contenido del libro. Entonces agradezco, como les decía, a cada una de estas personas que también al acompañar a descubrir el sentido de sus vidas, al acompañar el sentido de su existencia, al acompañar en sus momentos difíciles de abismo, de depresión profunda, también permitimos dar una visión de esperanza, de confianza y de acompañamiento a tiempo en esos momentos difíciles, en esos momentos de dificultad. Eh, el libro tiene, digamos que intentamos abarcar diferentes perspectivas de la depresión. En la primera parte hago toda una explicación de qué es la depresión, las diferentes definiciones de depresión. Como les decía, hay diferentes perspectivas de la depresión, una más con una visión biológica, otra más con una visión psicológica, otra con una visión más existencial, otra con una visión más espiritual. Lo importante, no importa el enfoque de la depresión, es que la persona pueda identificar cuál es el origen, qué ocurre en ese momento de su vida, qué le está pasando y sobre todo qué acompañamiento debe tener. Es muy importante tener esa claridad. A través de los capítulos hay un poema muy bonito que encontré, que está al principio, uno de los capítulos, que es de Boris Cyrulnik. El libro tiene, yo tengo varios acompañamientos, varias teorías que acompañan el libro y principalmente tomo dos autores, Boris Cyrulnik, que es el autor de La Resiliencia, y Viktor Frankl, que él trabaja el sentido de la vida. Ambos son psiquiatras. Viktor Frankl estuvo en campos de concentración nazi, él confrontó la pérdida de sentido de la vida, episodios depresivos y propuso una teoría que se llama la teoría de la logoterapia. Y esa teoría de la logoterapia plantea precisamente cómo afrontar el sentido de la vida, cómo confrontar precisamente esos momentos de dificultad. Les voy a leer esta frase de Boris Cyrulnik que ustedes van a encontrar en el primer capítulo donde yo les hablo de qué es la depresión. Dice así: la resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma. Precisamente en la depresión que uno confronta momentos muy difíciles. Algunas personas que tienen estados depresivos muy profundos y dicen, no sé por qué estoy triste, no sé qué me pasa. Sí, tengo todo, tengo estudio, tengo trabajo, tengo una bonita familia, pero resulta que no sé por qué no soy feliz, no me siento conforme, no me siento tranquilo, no sé, algo me pasa, no puedo sentir la plenitud en el corazón. Muchas veces cuando hay ese sentimiento de tristeza sin razón, muy posiblemente hay una etiología, un origen biológico. Es decir,
hay una descompensación en los neurotransmisores. Ustedes van a encontrar en las primeras, la primera parte donde explico qué es la depresión, que cuando la depresión tiene un origen, una etiología biológica, pues tiene que ver con los neurotransmisores, con los famosos llamadas hormonas de la felicidad, que son la dopamina, la endorfina, la oxitocina y la serotonina. Es decir, si hay un desbalance de esos neurotransmisores, digamos, hay una afectación en el estado de ánimo, hay una afectación en cómo yo percibo el mundo. En esos casos, cuando la persona necesita un acompañamiento de medicación. La medicación lo que hace es nivelar, regular esos niveles de neurotransmisores de estas hormonas y regula un poco esos estados de ánimo. Esa es una parte. Lógicamente también hay otra parte de la depresión, incluso con origen biológico, que la persona necesita trabajar en su vida, sus motivaciones, sus decisiones, cómo está viviendo su vida, quizás ha tenido pérdidas, eventos traumáticos, situaciones fuertes de vida, que le han traído diferentes dificultades y que necesita enfrentar. Entonces, usted va a poder tener durante todo el libro precisamente una visión completa. El libro es una herramienta valiosa porque le brinda alternativas de detección, cómo ayudar a otros, acompañar a alguien que tiene depresión, desmentir. A veces hay muchas falsas creencias, mitos en torno a la depresión. Va a tener recursos, ejercicios para poder trabajar consigo mismo, o si usted acompaña a personas con depresión o con dificultades en el estado de ánimo o que tienen episodios o eventos depresivos, también este libro le puede ayudar, es decir, a comprender de una forma clara, transparente, qué es la depresión. En este libro yo utilizo, como les decía, el símbolo del alpinista. Podemos, por favor, la siguiente diapositiva y si podemos de pronto ampliarla para que nuestros oyentes puedan ver un poco mejor. La figura del alpinista me gusta, como les decía al inicio de la charla, porque em, se acerca un poco a lo que nos pasa realmente en nuestra vida. O sea, nuestra vida no es una vida plana. Es que siento alegría todo el tiempo, o estoy triste y estoy triste todo el tiempo. En la depresión, posiblemente, las personas sienten un sentimiento de tristeza, desmotivación, de falta de propósito, de interés en la vida por mucho tiempo. Ese es el signo de alarma. Pero en general, todos los seres humanos estamos entre abismos y cumbres. Por eso utilizo eh, la metáfora del alpinista, porque el alpinista, vamos de cuenta, entonces somos alpinistas de la vida, tenemos propósitos, todos los días tenemos metas, aunque sea pocas, aunque sean sencillas, todos los días tenemos un propósito. Para la depresión, la persona que sufre depresión, una de las cosas más difíciles, aunque parezca tonto, es levantarse. Una persona que está deprimida, una persona que está pasando por un momento, un estado depresivo, tiene depresión, realmente pierde el interés por la vida, las cosas que le gustaban ya no le gustan. Entonces, una de las metas más sencillas, que todos de pronto lo hacemos automáticamente, o de pronto con un poco de pereza o con un poco de, bueno, sí hay que levantarse, pero al final nos levantamos en la depresión, es todo una meta y todo un logro el levantarse de la cama y hacer algo. Entonces el alpinista, esa figura del alpinista tiene que ver precisamente con que día a día confrontamos metas, que día a día tenemos un propósito personal y que todos los días no sabemos qué vamos a encontrar. Es como el alpinista, hagan de cuenta esta figura, el alpinista tiene también un vestuario, el alpinista tiene ¿cómo se llama? Un vestido especial, tiene unos zapatos especiales, tiene una ropa especial, tiene los implementos, que es la cuerda que lo sostiene. Entonces, la persona en su vida necesita también herramientas, necesita cómo acompañar ese recorrido. Es decir, uno no puede vivir en la vida en soledad. Si se dan cuenta,
El alpinista tiene unos compañeros. Hay una persona que ya ha detectado una ruta, por ejemplo, para escalar una montaña. Entonces, no sé si ustedes han visto esas imágenes de los alpinistas en donde hay una cuerda, donde hay como unos clavos donde sostienen la cuerda y el alpinista va escalando sostenido por la cuerda. Y ese alpinista tiene una meta, que es llegar a la cima. Sin embargo, escalar una montaña requiere esfuerzo, requiere energía, requiere también el apoyo y el acompañamiento de otras personas. Entonces, en la vida, muchas veces cuando nos pasan cosas difíciles, situaciones que no esperábamos, todos hemos tenido que confrontar nuestros propios sentimientos de tristeza. ¿Quién de ustedes no ha pasado por un momento de tristeza profunda, donde quizás ha tenido pensamientos de no querer vivir o de momentos de esto no me importa, esto no lo quiero, de desmotivación, de desinterés, como una visión de túnel? Bueno, esos son lo que yo he llamado el abismo, que son esas sensaciones, estados profundos de depresión, que puede ser momentos, o si ese estado permanece en el tiempo y en intensidad, ya tenemos que pensar o evidenciar que posiblemente sea un trastorno depresivo y sea una depresión un poco más fuerte, un poco más profunda. Sin embargo, a pesar de que hay abismos, también tenemos cumbres. Es decir, en nuestra vida tenemos momentos altos de logros, de alegrías, que logramos muchas cosas, que nos proponemos algo y lo logramos, pero también tenemos momentos de confrontación, de pérdida, las cosas no salen como queremos, las personas nos decepcionan, pasan cosas que no están en nuestro control, sufrimos, pasamos situaciones fuertes y tenemos entonces esos momentos donde surge de nosotros también la fuerza interior. Es decir, el alpinista en su escalada escala la montaña como nosotros cada día en nuestra vida y tenemos altos y bajos. Entonces, en ese sentido, a partir de esa figura del alpinista, comenzamos entonces a acompañar en el libro diferentes momentos. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Entonces, en este recorrido, ustedes van a encontrar en el libro ejercicios, por ejemplo. Entonces, el alpinista en su camino va a encontrar, por ejemplo, un alpinista necesita una ruta para escalar. Los más osados son los primeros que abren la ruta. Imagínense los primeros que no sabían que había una ruta y abren el camino, abren la ruta. Es decir, arriesgan a veces su vida. Muchas veces, haciendo esa comparación con el alpinista, nosotros pasamos por situaciones que nunca pensamos que íbamos a vivir, situaciones inesperadas. Un ejemplo no muy lejano es la pandemia. Ninguno de nosotros pensamos que eso nos iba a ocurrir en esa dimensión tan profunda. Hagan de cuenta que nosotros, como humanidad, como grupo humano, hemos abierto un camino de escalada. Ha sido una montaña difícil donde hemos perdido a muchos seres queridos, a muchos familiares, en muchos abismos, no solamente porque han muerto, sino también por sus estados de ánimo, porque han tenido situaciones muy fuertes para vivir. Entonces también la vida nos confronta, pero también nos invita a que tenemos recursos personales para afrontar esas dificultades. Entonces aquí en el libro también yo les comparto diferentes herramientas, diferentes estrategias para poder afrontar, acompañar y también en un momento dado saber a dónde buscar ayuda en esos momentos de dificultad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, ya sabemos como conclusión que no es negativo uno sentir en un momento dado un, un sentimiento, un estado profundo de tristeza. Es decir, las emociones son necesarias para vivir. Nos muestras que existimos, nos muestran que nosotros damos un valor a nuestra vida. Por lo tanto, no es negativo tener sentimientos profundos de tristeza. Lo importante es saber cómo los manejamos, encontrar nuestros propios recursos personales y pedir ayuda para poder encontrar soluciones, alternativas, recursos, formas de poder solventar y afrontar esa tristeza profunda. La siguiente, por favor.
Entonces, en ese sentido, la tristeza, no sé si ustedes vieron la película de las emociones hace unos años, donde me gusta mucho porque nos muestra que la tristeza no es algo negativo. Claro, es difícil pasar por momentos de depresión, pero es muy importante acompañar a la persona que conozca su forma de vivir la depresión. La siguiente, por favor. Entonces, parte de la invitación que hago en este libro precisamente es a poder identificar esos propios momentos de todos en general, identificar momentos de nuestra vida que hemos tenido momentos de depresión, momentos de tristeza profunda, y comenzar a identificar cómo hemos salido de esos momentos. A veces cuando uno pasa por momentos difíciles dice, no, yo no voy a poder, esto es muy difícil, se te cierra ese panorama existencial, es como si no quisieras escalar más, quisieras quedarte ahí botado en el abismo, pero después miras hacia atrás y dices, bueno, ya he pasado por diferentes situaciones, tengo recursos personales, tengo apoyo, es muy importante cuando uno está en momentos de dificultad, en momentos depresivos, no estar en soledad. Precisamente una de las dificultades y una de las circunstancias más fuertes en depresión es el aislamiento, la sensación de soledad o el querer estar solo, el no querer compartir con otras personas. La persona deja de trabajar, deja de hacer sus actividades, incluso duerme mal o duerme mucho, come poco, come mucho, se mete, por ejemplo, digamos ahora con todas este boom de las series, de las películas, las personas que se deprimen mucho, entonces quedan horas y horas viendo series por televisión, viéndose la temporada 1, 2, 3, 4, 15 y se meten para huir del mundo, para no enfrentar su vida, para no poder tomar decisiones. Incluso muchas veces es porque nos aislamos y no tenemos quien nos acompañe. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este ya les comenté lo que hay en el capítulo 1, lo que ustedes encuentran que es la depresión, lo bioquímico de la depresión. Hay un tema muy importante, poco estudiado, y es la depresión en los niños. Ahora con la pandemia y en estos últimos tiempos también la pregunta por la depresión en niños y adolescentes, yo creo que con toda esta situación de salud mental nos hemos dado cuenta que efectivamente los niños sí se deprimen, que los adolescentes también necesitan un acompañamiento, que hay un tipo de alteración del estado de ánimo propio por los cambios en la adolescencia, pero hay muchos adolescentes que realmente sí sufren de depresión y que deben ser atendidos a tiempo. Muchas veces se subestima y dicen, no, 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 eso es por llamar la atención. A veces algunos adolescentes realmente están pasando por momentos fuertes de depresión o ideación e intento de suicidio y aún así a ese llamado, algunos llaman a eso llamar la atención. Realmente yo hago un llamado de atención a estas personas porque uno no amenaza con quitarse la vida solo por llamar la atención. Hay un llamado más bien a que algo me ocurre, a que necesito ayuda y que necesito resolver algo de mi situación íntima, de mi situación personal. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, en ese primer capítulo donde explico los síntomas, las consecuencias, los factores de protección, bueno, esto ya se los había comentado. La siguiente, por favor. ¿Qué entendemos por depresión? También, esto ya se los comenté. En esos ejercicios, ustedes van a encontrar varios tipos de ejercicios en el libro. Hay unos ejercicios que yo he llamado ejercicios de autoconciencia y autocuidado existencial. Precisamente, parte de las dificultades que hemos confrontado todos en este último año y medio es que a veces no nos habíamos detenido nosotros mismos, no habíamos detenido qué era lo fundamental, qué era lo esencial en la vida. Nos dimos cuenta que muchas veces estábamos en automático, como viviendo todo porque hay que hacer, cuando la vida nos confronta y nos dice, mira, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu familia? Tus amigos, tus vínculos, tus relaciones.
tu trabajo, que es lo esencial. Entonces, ese llamado a la autoconciencia es darnos cuenta nosotros mismos de lo que, de cómo estamos viviendo, de qué es lo valioso, qué es lo importante, qué decisiones hemos tomado y especialmente del autocuidado. Yo creo que parte del llamado de la depresión es un llamado a ese autocuidado en todas las áreas, en lo biológico, en lo psicológico y en lo existencial espiritual. Entonces, en ese llamado del autocuidado, hay actividades y ciertos recursos que pueden activar eh, el subir el estado de ánimo. Yo doy varias recomendaciones. De pronto unas que uno ya sabe, uno dice, bueno, pero eso lo sabe todo el mundo, pero las personas no lo hacen. Pero muchas de estas recursos, de estas actividades, ayudan a nivel biológico a aumentar y mejorar el estado de ánimo. Entonces hablábamos de ese componente biológico, que es uno de los componentes de la depresión. Entonces hay un ejercicio de autoconciencia, autocuidado existencial en donde yo les invito y les enseño cómo activar esas hormonas desde lo biológico, qué actividades, qué cosas hacer, que incentivan y promueven el poder subir ese estado de ánimo en momentos de dificultad o en momentos donde uno quisiera también hacer prevención. O sea, uno puede prevenir y regular. Es decir, la depresión se puede tratar y si la persona, usted cree que tiene depresión, busque ayuda y busque de pronto una valoración para ver si su depresión tiene que ver con alguna situación personal, una situación de pareja, una situación social, una situación de sufrimiento, de maltrato, o quizás si usted no tiene ninguna explicación o no entiende, quizás su depresión tenga una etiología, un origen biológico y usted necesita un acompañamiento desde una medicación especial para usted. Eso también le puede ayudar a mejorar esa calidad de vida. También muchas veces nosotros tenemos claro, estamos bien, pero convivimos con alguien, puede ser pareja, un familiar, un amigo cercano. Nosotros decimos, esta persona siento que le pasa algo y uno no sabe cómo ayudarlo. Bueno, parte de la ayuda que presta este libro es cómo acompañar a las personas que tiene depresión, cómo comprenderla, porque muchas veces hay una visión incomprensiva, no comprendo qué le pasa al otro, por qué no se levanta y por qué no come y por qué llora y por qué está en silencio y por qué no quiere salir, vaya, muévase con voluntad. Y a veces no es cuestión de voluntad. Muchas veces también la depresión está asociada a otros estados, por ejemplo, al consumo de sustancias, algún tipo de situación de sufrimiento, de abuso sexual, de maltrato, de violencia intrafamiliar. Es decir, la depresión también acompaña a otro tipo de situaciones complejas, de bullying, por ejemplo, en algunos niños, en algunas situaciones de baja autoestima, de situaciones de relaciones sociales, de identidad sexual de algunos adolescentes. Es decir, la depresión no está sola, comprende y nos muestra la situación de la persona. Entonces, eh, aquí guiamos, orientamos un poco en cómo acompañar, cómo comprender si usted vive con una persona que tiene depresión. La siguiente, por favor. Y pues si usted vive con alguien que tiene depresión, pues muy importante también el autocuidado. La persona que de pronto acompaña a alguien que tiene depresión tiende a abandonar su vida y estar en torno a esa persona que tiene depresión. Entonces muchas veces a veces olvida cuidarse a sí misma, está pendiente del otro, qué hace, qué no hace. Entonces hay una sobrecarga, hay un cansancio extremo, algunas personas que cuidan y apoyan a otras personas en el cuidado de cierto tipo, incluso de enfermedades. Hay enfermedades graves, complejas, que también tienen episodios de depresión. Entonces las personas, los cuidadores que acompañan a estas personas o personas que tienen depresión, también pueden sufrir de agotamiento crónico e incluso también a veces caer en estados depresivos. Hablábamos que los niños se deprimen
Y una forma también de identificar y hacer prevención es poner atención a cierto tipo de alarmas. Por ejemplo, si hay cambios repentinos de estado de ánimo en el niño, si hay situaciones, por ejemplo, si el niño está, si es un niño que comenta y habla de un momento a otro, entra en mutismo, no conversa, no habla, son como llamados de cambios repentinos de algún tipo de situación familiar, algún tipo de situación de cambio, algún tipo de pérdida de un familiar. Es muy importante hablar, tener vínculos de confianza y vínculos de cercanía. El principal factor de protección en la infancia y la adolescencia es que haya un tutor de resiliencia, es decir, que haya un adulto significativo, ya sea papá, mamá, un cuidador, un familiar, donde el niño o el adolescente pueda confiar su sentir, puede decir, mira, me está pasando algo, me está pasando esto, mira, estoy recibiendo maltrato en mi escuela, mire, estoy siendo abusado por tal persona, mire, estoy pasando por tal situación, me siento de esta forma, no sé qué hacer. Y si la persona a la que se acerca no sabe qué hacer, pues bueno, hay que buscar ayuda de un profesional. Hay personas que acompañan y ayudan a superar estas dificultades. Entonces es muy importante estar alerta a esas evidencias, a evitar situaciones que expongan al niño o al adolescente a maltrato o a que se vulneren sus derechos, eh, a propiciar las situaciones, las condiciones adecuadas, mínimas, básicas. Si no se puede, pues al menos con eso poco que se tiene, que el niño pueda aprovechar ese y poder desarrollarse plenamente. El siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo conversamos, que fueron las hormonas de la felicidad, podemos avanzar, eso ya lo hablamos anteriormente. En ese capítulo les hablaba que brindo algunos elementos de activación existencial, que llamo ejercicios de activación existencial, que activan las hormonas. Entonces ustedes van a encontrar ahí, les voy a leer algunos, por ejemplo, como relacionarse con otras personas. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, este confinamiento que a veces nos alejó de los seres queridos, todos pasamos por a veces momentos y situaciones depresivas, pues porque el aislamiento, el no tener el contacto, el no tener la conversación con el otro, las muestras de afecto, ya sea en palabra, físicamente, el compartir, eso social, eso biológicamente activa neurotransmisores que nos permiten subir el estado de ánimo. Bueno, ustedes van a encontrar otras más ahí. Los invito para que ustedes lo lean y las encuentren. ¿Podemos seguir, por favor? Ya en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, yo les decía que invitaba a que cada uno de nosotros hiciera conciencia de cómo eran sus estados y episodios depresivos. Entonces, en el capítulo, los invito a cómo es mi depresión. Aquí paso a paso identifiquemos cuando me pongo triste, cómo me pongo, cuáles son mis factores de riesgo, cuáles son mis factores de protección, es decir, qué me hace ahondar más en sentimientos de tristeza, qué recursos tengo, con quién puedo hablar, qué hago para salir de esos momentos de tristeza, cuando no logro salir. También es muy importante ese autoconocimiento en momentos de dificultad, porque también hay una responsabilidad propia. Y si yo no puedo conmigo mismo, es cuando yo tengo que pedir y saber pedir ayuda. Es una humildad existencial. No hay ningún problema en pedir ayuda. Muchas personas a veces hasta que no tienen el agua hasta el cuello dicen auxilio. Entonces no hay que esperar a tener el agua al cuello. Es muy importante en un momento de decir, sí, estoy mal, necesito ayuda. Es humano poderlo decir. Siguiente, por favor. Ya en el capítulo 3, eh, el alpinista entre abismos y cumbres. En este capítulo, entonces mostramos lo que yo les decía, siguiente, por favor, todo ese, el símbolo del alpinista, y hablo un poco del alpinismo, hablo un poco de ese símbolo de esos primeros que osaron pues en escalar grandes cumbres, una de las grandes montañas
cumbres es el Everest, entonces, cómo fueron esas travesías. Entonces, hago una comparación entre los elementos del alpinista, de lo que él utiliza como alpinista, con aspectos de la vida. Entonces, la cuerda, los zapatos, todo lo que el alpinista se viste, su ruta de escalada. Siguiente, por favor. Vamos a ver cada uno de los dibujitos que representa cada uno de ellos. En el siguiente capítulo vamos a ver los diferentes momentos de abismo. Ustedes, estos dibujos que ustedes van a encontrar en los libros, son trabajos terapéuticos realizados por personas que han pasado por momentos depresivos y con ellas, a través de ese acompañamiento que he realizado durante varios años a diferentes personas, niños, adolescentes y adultos en momentos de depresión, hemos identificado cuáles son esos momentos de abismo. Aquí solamente los nombro, ustedes van a encontrar en el libro en qué consiste cada uno de esos momentos de abismo. Hay momentos en la depresión, antes, por favor, atrás. En los momentos, en momentos de abismo, encontramos momentos de la depresión, momentos de aislamiento y negación. En la depresión, cuando la persona está en abismo, es decir, en momentos oscuros y la parte más difícil de la depresión, momentos de conflicto interior, de mutismo, de dualidad, de oscuridad profunda, de caída temporal, pérdida del sentido de la vida y del vacío existencial. Cada uno de estos momentos de la depresión, que yo he llamado momentos de abismo, yo describo qué pasa en la persona, cómo salir de esa situación y está representado por dibujos. Estos dibujos son facilitados por una persona que trabajó conmigo, son momentos difíciles y que quiso compartirlo con ustedes. Siguiente, por favor. También, así como hay momentos de abismo, hay momentos de cumbre, es decir, cómo la persona sale y surge de esos momentos de depresión, he llamado momentos de cumbre máxima, momentos de esperanza, momentos de faros de sentido. El faro es un símbolo muy bonito que yo utilizo una herramienta en el libro que se llama Los faros de sentido, es una herramienta que yo he diseñado para orientar en el sentido de la vida, para comenzar a iluminar y descubrir propósitos de vida. Entonces hay momentos de la depresión de faro de sentido. Dice así que hay momentos de oscuridad, hay momentos donde yo puedo encontrar esa luz, ya sea interiormente o afuera. Y hay momentos de, a pesar de todo, decir sí a la vida. Lo mismo, explico en qué consiste cada uno de esos momentos. En ese capítulo hay un ejercicio de introspección existencial, o sea, cada capítulo tiene diferentes tipos de ejercicios. Entonces, en este capítulo invito a hacer diferentes tipos de ejercicios de introspección existencial. No se los comento para no dañarles la expectativa y los puedan realizar, pero que ayudan a identificar sus momentos de cumbre y sus momentos de abismo y cómo salir de ellas. Encuentros existenciales más allá del tiempo, es un ejercicio súper bonito y los invito de verdad a realizarlos. Este libro yo lo escribí sobre todo con mucho cariño, con toda la experiencia que he tenido, especialmente en pro de ayudar a las personas que en un momento dado incluso no tienen la posibilidad de pronto incluso de un terapeuta o porque a veces quizás no tienen los recursos económicos, pero este libro puede ser un buen acompañamiento para esas personas, tanto que acompañan la depresión o como que puedan vivir un momento depresivo. Siguiente, por favor. Arte y depresión. El arte es un camino maravilloso para matizar y canalizar las emociones. La depresión no podía salir de este camino. Entonces muestro cómo el arte y las diferentes expresiones de arte pueden acompañar, liberar, catalizar, estabilizar los estados depresivos. Entonces doy algunas alternativas que las personas pueden utilizar a través del arte para poder acompañar, estabilizar esos estados de depresión. El arte también permite, a partir de la creatividad, de activar lo creativo, disminuir esos estados depresivos. Entonces, aquí doy algunos elementos, por lo menos unas 15 vías a través del arte, voy a nombrar algunos.
por ejemplo, la fotografía, el escribir, la danza, la música. Lo que hago en el libro es explicar cómo cada una de estas vías y estos caminos puede estabilizar, acompañar esos estados depresivos. El siguiente, por favor. Ya en el capítulo 6, hablando un poco de las herramientas, le llamo herramientas para el camino en la escalada, tanto en el ascenso como en el descenso. Entonces voy explicando una a una cada una de las herramientas que tiene el alpinista. El arnés, por ejemplo, ¿qué significa en la vida? Entonces, por ejemplo, el arnés es la herramienta que sostiene al alpinista. Entonces, ¿qué no? Entonces hago la comparación, ¿qué te sostiene en la vida en un momento de dificultad? ¿Qué es eso que te sostiene? ¿Qué personas, qué metas, qué propósitos Dios te sostiene? ¿Qué creencias te sostienen? ¿Qué valores te sostienen? Entonces, muestro, siguiente, por favor, con cada uno de estos elementos, con cada una de estas herramientas, que la persona pueda identificar entonces, por ejemplo, en la cuerda hay cuerdas afectivas, cuerdas espirituales, cuerdas sociales, cuerdas personales, cuerdas emocionales, cuerdas familiares, cuerdas cognitivas. Entonces, me gusta mucho utilizar ese símbolo porque también te ayuda a aproximarte un poco en cómo estás en la vida, qué tipo de alpinista eres. Hay unos alpinistas que son muy arriesgados, que se van solos, sin zapatos apropiados y no se van, voy a escalar la montaña y se van. Otros que dicen, no, 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 yo voy con un grupo de 10 amigos, vamos todos juntos, si este avanza, yo no avanzo. ¿Qué tipo de alpinista eres? Esta imagen que ustedes ven ahí es de Viktor Frankl, es el autor de un libro que les recomiendo que se llama El hombre en busca de sentido, en donde habla el sentido de la vida y es muy importante pues porque todos hemos pasado por momentos de dificultad. Entonces estas herramientas, identificar sus diálogos internos, muchos diálogos internos son destructivos. Entonces aquí en este capítulo yo los acompaño a cómo transformar esos diálogos internos destructivos, que a veces esa visión de tú empiezas con un pensamiento oscuro y negro y terminas con una bola de nieve en una avalancha destructiva. Entonces, ¿cómo detener esa visión de túnel y esos pensamientos destructivos para armonizar los diálogos internos? ¿Qué valores te sostienen? Y esos son lo que yo he llamado ejercicios de sostenimiento existencial. Y ya para cerrar, para también escuchar sus preguntas. Bueno, aquí está en imágenes lo que les mostraba, que son tus ejercicios de autoconciencia, cuál es la cuerda, que representa el arnés en la vida, que representan los zapatos, que representan esos ganchos que te sostienen. Hago esa comparación con aspectos de la vida y también ayuda a comprender. Ya en el capítulo 7, ya después de haber recorrido todo el libro y todos los capítulos, invito a que cada uno de ustedes realice lo que yo he llamado la ruta de escalada. Pues la ruta de escalada es identificar, es como hacer un mapa de la ruta emocional. Entonces, es que cada uno de ustedes pinte una montaña. Yo los invito y los acompaño a comenzar a identificar esos momentos, esos factores de protección, esos recursos personales que ustedes tienen, que les permiten sostenerse en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, en momentos de crisis, en momentos de depresión. Son los que encontramos como una ruta de escalada y vamos marcándolo en la montaña. Dice, ¿qué tengo? ¿Qué me ayuda a escalar? Y del otro lado de la montaña, que es el lado oscuro de la montaña, del descenso, son esas situaciones de riesgo, esos aspectos que ponen en riesgo algunos aspectos de mi vida o del estado de ánimo, que yo digo, estas situaciones no me contribuyen con mi vida, este tipo de vínculo, tengo que cortar este vínculo con esta persona, esto me hace mal, debo cuidarme a nivel físico porque tengo descuidado esto, debo comer mejor, eh, debo tomar ciertas decisiones. Y me gusta mucho, si podemos atrasar de pronto antes, que esta ya es la última, eh, hay un texto muy bonito, ahí encontré, que es el que está aquí referenciado con el Papa Francisco,
que al leerlo da una visión de esperanza y el Papa Francisco comparte este texto dirigiéndose a los jóvenes y dice y nos comparte un canto que cantan los alpinistas, que dice así, y dice, los alpinistas, esto lo dice el Papa Francisco, dice, los alpinistas tienen una canción muy linda que a mí me gusta repetirle a los jóvenes. Dice, mientras suben, van cantando. En el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. Y me gusta mucho, imagínense a unos alpinistas ascendiendo una montaña y cantando todos juntos. En el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caídos. Y al final del texto, doy todo el texto completo, y realmente en la vida no es imposible no caer, es imposible de pronto no transitar por momentos de abismo, por momentos difíciles, por momentos de depresión. Somos alpinistas del sentido de la vida, caemos y nos levantamos, siempre, siempre con la esperanza y la confianza que vamos a ascender, que vamos a salir. Es muy importante tener esa visión de esperanza, de confianza y de fe. Muchas gracias por su atención, por escucharnos. Los invitamos a que puedan leer este libro de Editorial Paulinas, Del abismo de la depresión a las cumbres de una vida en plenitud. Muchas gracias por su atención. Si de pronto ustedes tienen preguntas, aquí con mucho gusto estamos atentos. Aquí no escuchamos. Voy de pronto a mirar aquí de pronto en el chat. De pronto, hermana Jenny, no tiene sonido. No sé si tiene acá. Acá estoy leyendo una pregunta de Eva. Buenas tardes, Eva. Dice, saludos desde Ecuador. Tengo un familiar muy cercano que se encuentra atravesando una depresión. Está con psiquiatra y empezó con apoyos de psicología también. ¿Me podría indicar si sería pertinente que pueda leer este libro en las circunstancias que se encuentra? Porque de pronto está aún en un estado en el que se pueda concentrar. Muchas gracias, Seba, por tu pregunta. Digamos que si está en un momento, actualmente en un momento de crisis y hasta ahora están estabilizando su crisis, no es conveniente aún, porque él está primero, su objetivo principal es la estabilización biológica, la estabilización de su vida. Entonces, cuando ya está en un momento, de pronto, cuando ya haya podido retomar algunas de sus actividades, donde la persona ya sepa que uno está un poco ya no tanto en abismo, sino está en un punto intermedio. Él puede realizar, incluso también ayuda a la familia, mientras tanto, de pronto su familia puede leer este libro para entender y comprender muchas cosas. Incluso tú también, Eva, lo puedes leer para entender muchas cosas que le puedan pasar a tu familiar. Y después sería muy bonito poder, ustedes como familia, leer el libro juntos y realizar también los ejercicios juntos, no solamente él, sino también todos, porque recuerden que también este libro da una visión humana de la depresión. No que, uy, no, el que tiene depresión por allá es lejano, eso nunca me va a pasar a mí. No, yo creo que esta situación de pandemia nos mostró que todos somos vulnerables, que todos podemos en algún momento caer en un momento de dificultad. Entonces, muchas gracias Eva. Muchas gracias, Filbo. Muchas gracias, Feria del Libro. Muchas gracias, Editorial Paulinas. Muchas gracias, hermana Teresa, hermana Jenny. Estoy muy feliz y contenta de poder compartir con ustedes este pedacito de mí y poderlos acompañar a través de estas letras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Clara, a usted por estos valiosos aportes que nos ha brindado en esta tarde. Agradecemos a cada una de las personas que nos han acompañado también en este evento. Les invitamos a continuar disfrutando de cada una de estas ponencias, estas presentaciones que hacemos. Es un material que quiere llegar también a sus vidas, a sus casas, como una herramienta, como un elemento de crecimiento, también de autoayuda y, ¿por qué no?, de crecimiento en la fe. Dios les bendiga y una feliz tarde. Les invitamos para que esta tarde a las 6 de la tarde
nos volvamos a encontrar por este medio con el doctor Nelson Jubilde, también con el arte de aprender en casa, el desafío de aprender en casa. Buenas tardes.